Gracia y paz, mis amados hermanos y amigos oyentes del Grupo Edificados en la Palabra. En este día maravilloso que el Señor nos regala, en donde podemos compartir juntos y en armonía la Palabra de Dios, es para nosotros como administradores y como parte del grupo de expositores de la Palabra de Dios, un gran privilegio poder dirigirnos a través de estos medios digitales para que las enseñanzas de nuestro Creador sean grabadas en nuestro corazón. En este mes de septiembre en adelante, bajo el eslogan El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, queremos poder compartir cada uno de los temas que muestran y revelan los testimonios de la revelación de Jesucristo. En este primer día nos corresponde el tema Jesús, la palabra viva. El primer testimonio de Juan el apóstol. Y para eso tomaremos el texto bíblico que hoy nos corresponde, el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Qué dice? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Así nos dice el texto bíblico. Esta porción bíblica, mis amados hermanos, este pasaje es uno de los más excelsos de la Escritura. De hecho, podríamos decir que probablemente alcanza lo más elevado del pensamiento humano, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios, es el creador de la vida, el ser mismo y esencia de la vida. Esas tres verdades deben reflexionarse con profundidad para comprender su verdadero significado. Es por eso, mis hermanos, que mediante una rápida lectura de este pasaje, cuando una persona lo hace sin el interés adecuado, no se acerque en lo más mínimo a comprender lo que se está diciendo. De ahí la relevancia y la importancia que de las verdades bíblicas que contiene sean analizadas con profundidad, desde el mismo fundamento de la vida. No se las puede exagerar, ya que determinan el destino de un hombre. Si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces nosotros los hombres debemos oír y comprender esa palabra. Si no, se perderán para siempre en la ignorancia de Dios mismo. Es ahí la importancia del eslogan, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. En el versículo 1 vemos a Cristo eterno. En el versículo 3 vemos a Cristo como el Creador. Y en el versículo 4 y 5, Cristo es vida. Sí, mis amados hermanos. Es la hermosura de la palabra de Dios que nos manifiesta mediante el verdadero escrutinio de esta. La palabra Logos es Jesucristo. Juan enfrentó un serio problema al escribirle a los gentiles, es decir, al mundo no judío. La mayoría de estos gentiles nunca había escuchado hablar del Mesías o del Salvador que esperaban los judíos. La idea en aquel entonces era completamente extraña. Sin embargo, mis amados hermanos y amigos,
El Mesías era el verdadero centro del cristianismo. Pero ¿cómo iba Juan a presentar a Cristo para que los gentiles lo comprendieran de manera clara y sin complicaciones? Ahí reside su respuesta en la idea de la palabra, ya que la palabra era entendida tanto por los judíos como por los gentiles. Primero, los judíos consideraban que la palabra era algo más que un sonido. La palabra era algo activo y con existencia propia. Era poder. Poseía el poder de expresar o hacer algo. Y esto se observa en las muchas referencias del Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios era considerada como el poder creativo de Dios. El poder que había construido al mundo y había dado luz a la vida. Como dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, donde nos manifiesta claramente. Dijo Dios, sal la luz, y fue la luz. O como nos dice también en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 6, en donde la lectura nos manifiesta y nos indica: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O en Isaías, mis hermanos, capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 11, donde la palabra nos manifiesta: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino hará que lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Como podemos apreciar, la palabra es algo activo y con existencia propia. 2. Los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica de la palabra. Cuando observaban al mundo natural veían que las cosas no eran caóticas, sino ordenadas. Todo tenía su lugar y se movía o crecía de manera ordenada, incluso las estrellas del cielo y la vegetación de la tierra. Por lo tanto, los griegos decían que detrás del mundo había una mente, un motivo, un poder que hacía y mantenía las cosas en su justo lugar. Se decía que esta mente creativa y sustentadora, esta razón suprema, este poder ilimitado, era la palabra de Dios. La palabra también era considerada como el poder que facultaba a los hombres para pensar y razonar. Era el poder que traía luz y entendimiento a la mente del hombre y que le permitía expresar sus pensamientos de una manera más ordenada. Pero lo más importante es que la palabra era y sigue siendo el poder por el cual los hombres se ponían en contacto con Dios y le expresaban sus sentimientos. 3. Juan hizo uso de esta idea común de judíos y gentiles. Declaró que Jesucristo era la palabra. Juan aquí considera que una palabra es la expresión de una idea, un pensamiento, un cuadro en la mente de una persona. Vio que la palabra describe lo que está en la mente de una persona. Entonces proclamó que por la vida de Jesucristo Dios le hablaba al mundo, demostrando sencillamente lo que él quería decirle al hombre. Es ahí cuando el apóstol Juan expresa 3 cosas importantes. Dios nos ha dado mucho más que meras palabras en las Santas Escrituras. Dios nos ha dado a Jesucristo, la palabra. Como la palabra misma, Jesucristo era el cuadro, la expresión, el modelo, la imagen misma de lo que Dios quería decirle al hombre. La misma imagen del hombre en la mente de Dios, del hombre ideal, se mostró en la vida de Jesucristo. Él era la expresión perfecta de todo lo que Dios quería que fuera. Jesucristo era el pronunciamiento de Dios, el discurso de Dios, la palabra de Dios para el hombre. Jesucristo era la palabra de Dios que bajó a la tierra en carne humana
para que el hombre tenga una relación cara a cara con Dios. Y así lo vemos en el libro de Juan, como lo manifestamos en el capítulo 1. Versículo 1 y 2, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Jesús era la palabra de Dios que vino a la tierra para vivir la palabra escrita de Dios. Jesucristo es la mente, la razón y el poder que hizo y mantuvo las cosas en su debido orden. Él es la mente, la razón suprema y el poder ilimitado, creativo y sustentador. Por eso lo dice en el versículo 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una gran verdad bíblica. Jesucristo es la iluminación, el poder que penetra en la oscuridad del mundo. Es la vida y la luz del mundo, es lo que da sentido al mundo y permite que los hombres entiendan al mundo. Versículo 4-5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Es ahí necesario comprender la preexistencia de Jesús, el Hijo de Dios, del Eterno. Eso significa que estaba allí desde antes de la creación, existió desde siempre. Por eso dice en el principio, en archei, en griego, no significa desde el inicio. Jesucristo ya estaba allí, no se convirtió en. Él no era creado, Él nunca tuvo principio, estuvo en el principio con Dios. Y así lo pueden confrontar con el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 5, o Juan 8, 58. La palabra era en, es el tiempo imperfecto griego de eimi, que es la palabra utilizada con tanta frecuencia para la deidad. Significa ser o yo soy. Ser significa existencia continua, sin principio ni origen. Y eso lo podemos ver en Juan, capítulo 6, versículo 20. Por eso, viendo otros textos bíblicos, podríamos manifestarlo. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmo 92. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El testimonio de Juan, mis amados amigos y hermanos edificados en la palabra, es que Jesucristo era la palabra, que siempre existió, era el Hijo del Dios viviente. Cristo era coexistente, Él estaba y está cara a cara con Dios por siempre. La palabra con, en griego pros, da la idea de estar con y actuar hacia. Jesucristo, la palabra, estaba con Dios, y a la vez cuando actuaba con Dios, estaba con Dios, al lado de Dios, actuando, viviendo y moviéndose en las más estrechas de las relaciones. Cristo tenía la relación ideal y perfecta con Dios, el Padre, con el eterno Jehová de los ejércitos. Una vida juntos. Su relación, comunión, era de coinonía. Era el vínculo perfecto y eterno. Y esto es exactamente lo que dice. Este era en el principio con Dios, versículo 2. Y en el libro primero de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, la palabra nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida era manifiesta, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El testimonio de Juan, mis amados hermanos, era que Jesucristo constituía la palabra, el que siempre había coexistido con Dios. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Juan no dijo que la palabra era el Dios, Teos. Dice que la palabra era Dios, Teos. Omite el artículo definido. Juan decía que la palabra, Jesucristo, pertenece a la misma naturaleza y carácter de Dios Padre. Pero Él no es la persona idéntica de Dios Padre, es una persona diferente de Dios Padre, pero Él es el mismo ser, la misma esencia, es la perfección que tiene el Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Cuando un hombre ve a Cristo, ve a una persona diferente, pero ve a una persona que es de la misma sustancia y carácter de Dios en todo su ser perfecto. Y por eso en algunos textos bíblicos podemos apreciar cuando dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Romanos 9:5. E indiscutiblemente grande del ministerio de la piedad. Dios era manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, 1 Timoteo 3:16. Y en su vestidura y en su muslo Jesucristo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Apocalipsis 19:16. Como podemos apreciar, mis amados hermanos, el testimonio de Juan era que Jesucristo constituye la palabra, existente en sí mismo y eterno, la majestad suprema del universo que no debe su existencia a nadie. Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. De ahí nos nacen algunos pensamientos, mis hermanos. Primer pensamiento: Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno. Cristo revela a la persona más importante del universo, que es Dios. Él revela todo lo que Dios es y quiere decirle al hombre. Por lo tanto, se debe estudiar diligentemente a Cristo, y a todo lo que Él es y dice debe ser escuchado en forma absoluta. Eso lo podemos ver en Juan 5:24. Cristo revela perfectamente a Dios. Él es igual a Dios, idéntico a Dios. Por lo tanto, cuando estamos a Cristo, vemos a Cristo, vemos a Dios. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulos 1, 2 y 3. Cristo revela que Dios es la persona más maravillosa. Dios está mucho más allá de lo que cualquiera pudiera haber soñado. Él está lleno de amor y cuidados de bondad y de verdad. Y Él no tolera injusticias. El asesinato y los hurtos, las mentiras o los engaños de esposos, de esposas, hijos, vecinos, hermanos extraños. Dios ama y está obrando y moviéndose hacia un universo perfecto que se llenará con personas que elige amar, adorar y vivir y trabajar por y para Él. El segundo pensamiento: la verdadera naturaleza de Cristo es existir eternamente, existir en un estado perfecto del ser, no conociendo otra cosa que la perfección eterna, existir en perfecta comunión y compañerismo, 1 Juan 1:3. Es la verdadera naturaleza de Cristo la que será impartida a los creyentes. Por lo tanto, las tres cosas se convertirán en nuestra experiencia. Y bíblicamente podemos verlo esto en el libro de 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como lo es el Espíritu del Señor. En Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Como vemos todas las cosas, mis hermanos, en griego panta significa cada detalle de la creación, no la creación en su totalidad, sino cada pequeño detalle con el cual fue creada las cosas. Cada elemento y cada cosa, cada ser y cada persona, materiales o espirituales, angélicas, humanas, han llegado a ser por y para Cristo. Y eso lo vemos en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo era creado por medio de Él y para Él. Las palabras fueron hechas. Egeneto en griego significa llegar a ser o convertirse en. Que se está diciendo nada existía, ninguna sustancia ni materia. La materia no es eterna. Dios no tomó algo fuera de Él, algo menos que perfecto, o algo malo para crear el mundo. Por eso es que vemos que Cristo, la palabra, no tomó nada más de su voluntad y su poder. Él pronunció la palabra y creó cada pequeña cosa de la nada. Cristo era el que creó todas las cosas, una por una, en la deidad. Era un agente activo. La persona que hizo todas las cosas, la creación era su función y su obra. Y en Hebreos 1:2 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Podemos aquí poner claramente atención a estas dos declaraciones. Todas las cosas son por Él y para Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho era hecho. Cristo participó activamente en la creación de todas las cosas. La palabra nada, oudegen en griego significa ni siquiera una cosa, ni siquiera un detalle era hecho sin Él. Podemos ver, mis amados hermanos, en este punto importante para el hombre, para el pueblo de Dios, para su debida comprensión que el mundo es de Dios. Él lo hizo, cada elemento, uno por uno, lo cual significaría que Dios no está lejos, en un lugar remoto, alejado del mundo, despreocupado y desinteresado acerca de lo que sucede con su creación. Dios se preocupa por el mundo, se preocupa profundamente, incluso respecto al detalle más ínfimo de la persona, más pequeña. Se preocupa por cada cosa y por cada persona del mundo. Los problemas del mundo no son debidos a Dios y a su actitud. Los problemas del mundo se deben al pecado y a la actitud de la maldad del corazón del ser humano. Y es por eso que la respuesta a los problemas del mundo no es del hombre y su capacidad técnica. La respuesta es Cristo. Que los hombres, cada uno de nosotros, nos volvamos a Cristo, rindiéndonos y dando sus vidas para conocer al Creador, a Cristo, de la manera más personal e íntima. Entonces, solo entonces los hombres podrán establecer sus vidas y el mundo en el orden que Dios quiere que sea. Dicho de otra manera, los temas del libro de Juan, el Evangelio de la manera de Jesús, es poder comprender que Él quiere que seamos salvos, pero para que eso es necesario volver nuestros ojos al Creador, a través de Cristo Jesús. Es por eso que Cristo es la vida y la luz. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente, mis hermanos. Cristo es la fuente. Esta sencilla declaración
en donde dice en Él estaba la vida, significa que la vida es la calidad y la esencia, la energía y el poder, la fuerza y el principio del ser. Cristo es vida. Él es la calidad misma de la vida, la esencia misma de la vida, la energía de la vida, el poder mismo de la vida, la fuerza misma, el principio mismo activo de la vida. Sin Cristo no habría vida. La vida es en Él, dentro de su propio poder. Todas las cosas existen y tienen su ser en Él. La vida es el propósito, el significado y la importancia de ser. El propósito mismo de la vida es Cristo. El significado, la importancia es Cristo. La vida es perfección. La vida es todo lo que un hombre debe ser y posee para vivir en forma perfecta. Esto es lo que se requiere, mis hermanos. Vivir una vida en plenitud del ser, de satisfacción mutua. La vida es ese amor perfecto que nos permite tener el control de nosotros mismos. La vida en sí mismo es Jesucristo. La vida en sí mismo es Jesucristo, mis hermanos. Por eso nos dice que Cristo es la fuente de la luz, en donde se advierte que esa luz de los hombres está desde el principio y que el hombre debe conocerlo, debe conocer a Dios en forma personal e íntima, ya que solamente el conocimiento de la vida de Cristo podría ser la luz a los hombres, ya que solamente eso le permitiría dar vida verdadera al hombre como vida abundante y eterna. Nos permitiría infundir energía y motivación, conocimiento en los hombres para que pudieran caminar y vivir como deberían, tomados de la mano del Señor. Dicho de otra manera, desde el principio de la vida, que era Cristo, era la luz de la calidad del ser del hombre, de la esencia del ser, del poder del ser, de la fuerza, la energía y el principio de ser del hombre. Es ahí que sería la luz del propósito, del significado y la importancia del hombre en la tierra. Mis amados hermanos, frente a la oscuridad en la cual hemos vivido constantemente, debemos comprender que Cristo es la respuesta a la oscuridad. La vida de Cristo brilló en la oscuridad. En términos muy sencillos, ya que el hombre trajo la oscuridad al mundo a través del pecado, la vida de Cristo era la luz del hombre, el haz que le mostró el camino, la verdad y la vida al hombre. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan 1:15. Cristo le mostró al hombre el camino de Dios, quería que anduviera. Nos mostró la verdad de la vida, es decir, la verdad acerca de Dios y el hombre y la verdad acerca del mundo del hombre. Cristo nos mostró cómo podemos salvar nuestra vida y evitar que las cosas se pudieran hacer tambalear y perder nuestra vida eterna. Y en Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y en 1 Pedro 2:9-10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia ahora. La vida de Cristo, la luz, no se puede vencer.
porque la luz es revelada y develada, porque la luz ordena el caos y guía, muestra el camino, la verdad y la vida, la luz. Sí, mis hermanos, porque la luz rompe toda oscuridad. La oscuridad no entiende la luz, no vence a la luz, no extingue la luz. Por eso, mis hermanos, cuán necesario es comprender lo que nos dice la palabra de Dios, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es necesario que pongamos este tiempo en oración para que el Señor se manifieste y aquellas personas que aún no han conocido a la palabra que es vida y es Cristo puedan comprenderlo, aceptarlo como su Señor y como su Salvador, para gozar de esa vida eterna, de esa vida en abundancia a través de Cristo Jesús, y poder salir de su oscuridad, porque aún en medio de las tinieblas no seremos dominados, porque tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Pero hay muchos que no han caminado hacia la luz de Cristo, que aún se resisten, que aún no quieren tener esa comunión, ese encuentro personal con ellos. Anhelamos que estos temas lleguen a su corazón y los puedan compartir con aquellas personas que aún no han conocido de Dios. Bendito y amado Padre eterno, celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos delante de ti, con un corazón contrito, humillado, clamando y suplicando, Señor, por aquellas personas, por aquellos gentiles que aún no conocen de tu palabra, por aquellos seres humanos que aún no han entendido que tú eres la única verdad, que tú eres la luz, y donde tú estás no prevalece la oscuridad. Por eso te rogamos que en esta mañana seas tú manifestándote en el corazón de cada uno de las personas que puedan ser alcanzados a través de este audio. Que ellos puedan comprender que desde el inicio de la creación tú ya estabas ahí. Estabas junto al Padre. Y todo lo que fue hecho y creado fue para ti, Señor, y por ti. Aún la humanidad misma fue creada por ti y para ti, Señor. Pero en esta mañana te pedimos que seas tú golpeando el corazón de aquellas personas que puedan escuchar estos audios durante el mes de septiembre en adelante y poder comprender a plenitud lo que tu palabra, que fue escrita en el libro de Juan, nos quiere manifestar a cada uno de nosotros. Y que nuestros ojos espirituales sean abiertos completamente para poder tener esa intimidad, esa comunión, de la misma manera que tú tuviste con tu Padre, Señor. Por eso estamos aquí, suplicándote, Señor, que el entendimiento y la sabiduría sea abriéndose en nuestros corazones. Y dejemos que estas palabras vivas, Señor, lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser y nos muevan a justicia y misericordia. Te damos gracias por la vida de aquellas personas que puedan ser alcanzadas. Gracias, Señor. Que seas tú bendiciendo tu santa palabra, te lo pedimos, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien es todo honor y toda gloria. Amén, Señor, amén. Amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios, séptimo día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros.